Bueno, ¿cuál es el precio de la gauchada a la que hizo referencia Mauricio Macri? Con esta pregunta presentamos a Julia Estrada del CEPA. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, qué oportuno, Mauricio Macri, hablar de gauchada en la sociedad rural, cuando precisamente veníamos diciendo ya en la asunción de Mauricio Macri que iba a haber enormes transferencias al campo. Bueno, hoy podemos calcularlas, hoy podemos decir, estas son las transferencias, este es el costo de la gauchada, este es el costo de esa parcería, ¿no? Esta cosa tan cercana, esta subordinación del poder político, ¿no?, al campo, que se vio tan visiblemente en la sociedad rural. Vamos a ver un primer cuadro donde vemos básicamente cuánto le costó al Estado sacarle las retenciones. En total, en este caso, al agro, a la minería y a la industria, en el primer semestre, estamos hablando enero a junio de 2016, se debería haber recaudado unos 4.733 millones de dólares. Estamos hablando de dólares. Solo se recaudaron la mitad, 2.380. El gobierno resignó, y acá vamos a explicar por qué hablamos de gauchada, porque el 72% fue para el campo, 2.353 millones de dólares en 6 meses. Una de las cosas que decíamos hoy por la mañana con Víctor Hugo es lo mismo, muy similar a lo que el gobierno dijo que debería ahorrarse por quitar los subsidios al gas. Eso es muy interesante. Ahí tenemos una correlación directa. Esa transferencia se podría haber directamente evitado y se subsidiaba el gas. Y vamos a ver la segunda, que es básicamente explicar cómo la quita de retenciones fundamentalmente benefició al agro. Acá estamos hablando de prácticamente 1.700 millones de dólares. De nuevo, es un cálculo preciso de enero a junio de 2016. Si lo proyectamos anualmente, podríamos decir es el doble. ¿Cuál es la fuente? CEPA. La fuente es el CEPA, es un informe, de paso menciono a todo el equipo que lo realizó. Tenemos en el caso de la industria y de la minería también el 13% para la minería y el 15% del beneficio para la industria. O sea, había 316 millones, tomemos a la minería, o 1.700 millones, tomemos al campo, que tendrían que ser parte de lo que recaudó el gobierno, de lo que después tiene para dar servicios, y que se ha perdido. Ese dinero quedó en los bolsillos de los mineros y de la gente de campo. Sí, y esto es solamente, Víctor Hugo, por retenciones. Anoche escuchábamos, por ejemplo, a la presidenta de la Nación hablar de cerca de 120.000 millones de pesos. ¿Cómo se llega a ese valor? Primero se traduce esto en pesos, ¿no?, el tipo de cambio. En segundo lugar, se agrega la transferencia por la devaluación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio pasamos de 9 a 13 automáticamente, después a cerca de 15 pesos en marzo. Bueno, hubo una transferencia de 75.000 millones de pesos, que si se suman, en el caso solamente del agro, a unos 25.000 millones de pesos, que es esto traducido a pesos, llegamos a 100.000, 110.000 millones de pesos. Esto es el costo de la gauchada. Algo que no se le puede decir a Mauricio Macri es que no ha sido coherente aquel día en la sociedad rural, porque fue directamente alineado a los intereses económicos que han apoyado su campaña y también han apoyado al gobierno desde el día de su asunción. Muchas gracias, Julia. Gracias a vos. Qué interesante. Cuando los números son así, tan drásticos, tan evidentes, no hay mucho más que andar agregando. Y un dato muy chiquitito, la estancia de un ex titular de la sociedad rural que fue muy mencionado se llama La Patria Chica, ¿no? Como para graficar y terminar de entender qué piensa la sociedad rural sobre la Argentina.